Bueno, ya se va a cumplir un año de las protestas muy importantes que se dieron en Cuba y esta semana Cuba, el régimen comunista de la isla, dictó condenas a 381 manifestantes pacíficos. Apenas terminada la cumbre de las Américas, de ello vamos a hablar el día de hoy con Andrés Oppenheimer. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buen día. Hola, hola Pascal, gusto en saludarte. Pascal, efectivamente, como tú bien decías, el régimen cubano anunció el lunes, el 13 de junio, que había dictado sentencias a 381 manifestantes que participaron en las manifestaciones antigubernamentales del año pasado. Les dieron sentencias, Pascal, escucha esto porque es escalofriante, de entre 10 meses y 25 años de prisión a gente por manifestarse pacíficamente. Gente que, por ejemplo, llevaba carteles diciendo patria y vida, que es el slogan que usan los críticos del gobierno, un poco jugando con lo que decía Fidel Castro, patria o muerte, o por pedir cantar libertad, libertad, libertad en esas marchas. 381 manifestantes pacíficos eh, sentenciados a largas condenas de prisión. Y fíjate que estaba hablando hace unas horas con el encargado de Cuba de Human Rights Watch, la organización de derechos humanos. Me decía que rara vez, me decía, hemos visto sentencias tan masivas y abusivas contra manifestantes, en su mayoría pacíficos, como lo que estamos viendo en Cuba. O sea, me dice que en Cuba no se ha visto condenas, no se han visto condenas tan ridículamente draconianas en muchas décadas. Y lo interesante, Pascal, es que pasa en el primer día laborable después de terminada la cumbre. Y según dicen varios activistas de grupos internacionales de derechos humanos, de hecho, Cuba se le rió en la cara a los gobiernos de México, de Argentina, de Belice y de otros países que habían estado defendiendo a Cuba en la Cumbre de las Américas, exigiendo que Cuba participara en esta cumbre cuando, como tú bien has informado, el presidente Biden dijo que no, que estas tres dictaduras no tenían nada que hacer en esa cumbre y por lo tanto no iban a ser invitadas. A muchos, Pascal, en la comunidad de derechos humanos, esto que acaba de hacer Cuba esta semana equivale a burlarse en la cara de la defensa de Cuba que hicieron México, Argentina, Belice y otros países en esa cumbre. ¿Cómo lo ves? No, bueno, pues escandaloso verdaderamente lo que vemos después de que seguimos con mucho interés lo sucedido en La Habana y otras ciudades de la isla hace un año, efectivamente, pues protestas pacíficas pidiendo pues cosas básicas, ¿no? Como la libertad de expresión y pues esa es la respuesta que hay a algo que en otras partes del mundo pues ejercemos con absoluta normalidad, que es participar en una protesta, que es pues hacer un programa de radio como este. Esas son cosas que no se pueden Bueno, hacer en Cuba. imagínate, o sea, las protestas que hay todos los días en Reforma o en Sí. cualquier avenida grande del DF por llevar un cartel criticando al gobierno que te den 25 años de prisión. Sí, Imagínate tú y yo eso. ya estaríamos Y- presos por nuestra actividad periodística, ya Andrés. lo creo, ya lo creo. Pero imagínate, Pascal, o sea, es algo pocas veces visto. Y fíjate que las condiciones de estos juicios son parecidas a los juicios de la época de Stalin Sí. en la ex Unión Soviética. Me decían, este experto de Human Rights Watch me contaba que 6 embajadores europeos en Cuba, incluidos los de Alemania y el Reino Unido, trataron de ir a la sala, a la corte donde se Ujú. emitieron estas sentencias, no se les permitió la entrada, no los dejaron entrar. O sea, estos juicios son un chiste. Sumarios, ¿no? Sí, o Sí. sea, todos el juez, los fiscales, los defensores, todos están de alguna u otra manera controlados o intimidados por el régimen. Ujú. Y esto o sea, es una cosa que tiene perplejos a los propios
activistas de derechos humanos que están acostumbrados a lidiar con este tipo de cosas en todo el mundo. Pero lo increíble, Pascal, es que se dé, o sea, no esperaron ni siquiera una semana después del, de la No, Cumbre de las digamos, Américas. para guardar un poco la apariencia, es lo que tú dices, ¿no? Digamos, para que no Sí, quede, pues, tan clara, o pues, la sea, razón que claro, Pascal. tuvieron algunos en decir que estos regímenes, pues sí formarán parte geográfica de América, pero en términos de la democracia están a años luz. Bueno, y Pascal, no olvidemos el motivo que dio Estados Unidos, que a mi juicio es totalmente válido. O sea, la Cumbre de las Américas en el año 2001 decidió oficialmente, firmaron todos los países, que a estas cumbres solo van a ir países democráticos. Después, algunos países violaron esa regla, pero el Ujú. hecho es que esa norma está ahí. Y además de eso, Pascal, después de lo que pasó el año pasado, estas manifestaciones que tú señalabas recién, en 40 ciudades cubanas, Ujú. las manifestaciones más grandes de la historia reciente de Cuba. Después de estos arrestos masivos, después de lo que pasó en Venezuela, donde según las Naciones Unidas hubo miles de muertos, después de lo que pasó en Nicaragua, invitar a estos países, a estos gobiernos, a esta cumbre hubiera sido, de alguna manera, Pascal, Lavarles la cara. recompensar, o sea, Sí, premiar la represión. sí, pues sí. O sea, si tú no les das siquiera un castigo diplomático, no invitándolo a tu fiesta, ¿qué señal estás dando? Estás diciendo, en otras palabras, bueno, sigue adelante. Entonces, Pascal, esa no invitación a estas tres dictaduras era totalmente Pues es justificada. como en un edificio, pueden vivir familias a las que, o personas a las que se considere vecinos, porque pues están ahí, pero pues si golpean a la familia, pues uno como que no tiene muchas ganas de reunirse con ellos, ¿no? Además, Pascal, si tú haces una fiesta de cumpleaños, tú invitas a quien Pues quieras. claro, pues sí. O sea, Bueno, pues así está con estas condenas que además imaginamos, Andrés, en condiciones carcelarias terribles, ¿no? sí, sí. De hecho, Cuba no invita, no permite que varias agencias internacionales de derechos Sí, humanos visiten las prisiones. bueno. Eh, es algo escandaloso que en el siglo XXI tengamos que estar hablando de estas cosas, Pascal. Exactamente. Andrés, gracias. Gracias, Pascal. Buen fin de semana. Igualmente, igualmente. Andrés Oppenheimer todos los viernes en este espacio, 9:02. Vamos a una pausa y regresamos.